El agua es un compuesto absolutamente necesario para la vida, tanto la vida animal, vegetal y por supuesto del ser humano. Es indispensable entonces disponer de agua de calidad para la mantención de la vida en todos sus niveles. Podemos llegar a controlar la contaminación del agua también, además de educando con respecto al uso, es educándola con respecto al tratamiento, enseñar a la gente a reutilizar sus aguas. Un humedal construido es un sistema de ingeniería que uno construye, diseña, opera para tratamiento de agua principalmente. A pesar de que hace muchos años atrás se hablaba del agua como un recurso renovable, esta situación contrasta con el escenario actual en que cada vez es más común ver restos de plástico nadando en el mar o a lo largo de los ríos. La contaminación es un problema que, sumado a la sequía, nos complica cada vez más en un escenario de escasez hídrica. Por esta razón, es que se hace necesario buscar nuevos métodos que nos ayuden a recuperar el agua y que esté disponible para su uso. Naturalmente, la calidad del agua de la zona sur y austral de Chile es mucho mejor que la de la zona central y norte. Me imagino que todos se han dado cuenta de esto al beber el agua potable, por ejemplo, que tiene sarro, y eso es algo que naturalmente tienen las aguas en distintas zonas de nuestro país, lo cual, por ejemplo, no observamos en la zona sur, donde el agua es mucho más blanda. Entonces van a haber fuentes naturales de contaminación, pero también hay fuentes antropogénicas asociadas a nuestras actividades humanas, por ejemplo, las descargas de los riles, de los residuos industriales líquidos de distintas industrias, minera, agrícola, industrial, que son distintos porque la actividad es distinta y por lo tanto la calidad del agua descargada es distinta. Cuando pensamos en aguas marinas, una de las fuentes de contaminación son los derrames. Son bastante frecuentes los derrames de petróleo, los hemos vivido en Chile, hemos tenido este problema en Quintero, lo hemos tenido en la Bahía de San Vicente, lo hemos tenido en el Estrecho de Magallanes, en varias partes. Las aguas de los ríos y de los lagos también se pueden contaminar por descarga de aguas residuales urbanas, pero también de aguas de descargas industriales y descargas mineras, ¿no? Y como Chile es un país minero, entonces la minería también tiene muchas descargas que pueden contaminar ríos. Y cuando pensamos en cuáles son los principales contaminantes que hay en agua, son los mismos contaminantes realmente que hay también en suelos, que en primer lugar los principales contaminantes a nivel mundial son los hidrocarburos del petróleo. La segunda gran familia de contaminación ambiental representan los metales pesados, ¿no? Ahí tenemos muchos metales, como por ejemplo el mercurio, el cadmio. Después vienen los químicos industriales, por ejemplo los policlorodifenilos y otros contaminantes que se han usado en procesos industriales durante mucho tiempo. Y otro grupo lo constituyen los pesticidas, ¿no? Los pesticidas ampliamente utilizados en la agricultura, en la industria forestal, etcétera, que también, a pesar de que cumplen un rol importante, también causan una contaminación importante de las aguas. Para buscar soluciones ante el problema de la contaminación, es necesario entender a qué nos referimos cuando buscamos que el agua sea de buena calidad. La calidad del agua se determina en función de los usos del agua. Entonces, si yo quiero beber agua, esa agua tiene que tener una calidad distinta al agua, por ejemplo, que se va a descargar a un río, a una laguna o al mar. Entonces, en general en Chile, la calidad del agua se determina por la normativa asociada al uso del agua. Las aguas residuales corresponden a aquellas aguas que han sido utilizadas a través de un determinado procedimiento. Por ejemplo, si
tenemos un agua que ha sido utilizada en la industria para algún proceso de fabricación de algún elemento, esa es un agua residual industrial. Y así como, por ejemplo, las que nosotros utilizamos en nuestra casa, en nuestros domicilios, son aguas residuales domiciliarias. Directamente, una vez que nosotros las utilizamos, por ejemplo, nuestras aguas en nuestra casa van a parar directamente al alcantarillado público, donde son conducidas a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Allí entonces estas aguas son tratadas por diversos procesos físico-químicos y biológicos, y luego de todos estos diferentes pasos que ocurren dentro de la planta de tratamiento de aguas van a parar o a un río, a un cauce natural, a una agua superficial, directamente al mar o a veces a algunas aguas subterráneas. En Chile existen una serie de normas que regulan la calidad del agua, tanto la que sale por nuestros grifos como la que se utiliza en los regadíos, además de aquella que finalmente termina en el mar. El cumplimiento de la normativa de la norma chilena de agua potable 409, que es una normativa nacional, la asegura la Superintendencia de Servicios Sanitarios fiscalizando a las sanitarias, que son las que se encargan de captar, tratar y distribuir el agua potable. Análogamente, también para las descargas de aguas servidas, por ejemplo, también lo hace la Superintendencia de Servicios Sanitarios, asegurándose que el agua que descargan sea adecuadamente tratada y recibida por un curso de agua superficial. Y hacia el sur se estimaba de que hay más disponibilidad que demanda de agua. Pero esa realidad ha ido cambiando, ha ido mutando con el cambio climático, y hoy día en general parte importante de la geografía nacional hay déficit de agua, incluso en zonas donde originalmente el agua era de mucha disponibilidad. Por eso se hace necesario hoy día incrementar la investigación del agua de tal manera de poder disponer de agua, tal como decíamos inicialmente, de agua de calidad. Ante los diversos factores y tipos de contaminantes que inciden en la calidad del agua, se ha vuelto necesario generar diversas estrategias para encontrar soluciones para cada caso. Es así como una gran diversidad de investigadoras e investigadores están desarrollando nuevos conocimientos para disminuir la contaminación. El arsénico naturalmente se encuentra en distintos depósitos de los suelos. Naturalmente hay zonas en Chile, como la zona del Norte Grande, en particular la zona de la cuenca del río Loa, el río Elqui, el río Yuta, el río Huasco, naturalmente son ricas en arsénico porque hay depósitos de cobre. Como nosotros somos un país que extrae y exporta cobre, al extraer el cobre de las aguas también se liberan otros elementos contaminantes como el sulfato y también el arsénico. Por lo tanto, este arsénico que llega al agua por distintos procesos, principalmente naturales, por el contacto que tiene el suelo con el agua, por ejemplo el agua subterránea, naturalmente está en contacto con agua, con suelo que tiene arsénico, por lo tanto el agua subterránea tiene arsénico. Sin embargo, distintas actividades como las extracciones mineras u otros procesos naturales como una erupción volcánica también pueden hacer que el arsénico llegue finalmente al agua. Uno de los recursos novedosos que se están utilizando para eliminar la presencia de ciertos contaminantes en el agua es el tratamiento con energía eléctrica. Entonces yo tengo una gran cantidad de compuestos orgánicos, contaminantes o de cationes o de aniones presentes en esa agua. Se generan estas especies oxidantes por la oxidación de las moléculas de agua en la superficie de estos electrodos, generando entonces estas especies oxidantes que le mencionaba. Y estos reaccionan con los contaminantes, destruyéndolos y transformando estas moléculas grandes en moléculas cada vez más pequeñas hasta transformarlas directamente a dióxido de carbono, agua y algunos iones, dependiendo de los átomos que contengan cada una de las moléculas contaminantes. Por ejemplo, un agua residual domiciliaria de nuestra casa, por ejemplo, contiene desde fragancias, desde componentes del champú, desde los componentes de la pasta de dientes, los útiles de aseo, medicamentos, un sinfín de compuestos orgánicos complejos, todos con características diferentes. Entonces, ante esta problemática de la contaminación por aguas residuales, se han categorizado diversas familias de contaminantes llamados contaminantes de problemática emergente, donde aparecen todos estos compuestos que les mencioné y muchos otros. En ese sentido, nosotros hemos logrado remover
compuestos farmacéuticos como antibióticos, como hormonas, hemos eliminado pesticidas, hemos eliminado componentes de aguas residuales industriales. Entonces todos con diversas características y todos aplicando esta tecnología electroquímica para la eliminación y completa degradación de estos contaminantes. El desarrollo de nuevos materiales abre puertas para el tratamiento de las aguas mediante la captación de los contaminantes en sus superficies. Los materiales mesoporosos surgen en el ámbito del desarrollo de nuevos materiales, cuya característica es ser materiales absorbentes. Tienen una gran capacidad de absorción y no solo eso, sino en estos materiales se pueden injertar, se pueden adosar otros compuestos que mejoran aún más la capacidad absorbente. Y no solo eso, sino también eso les permite a estos materiales ser usados de soporte para la captura de diversos componentes de diversas especies metálicas en solución, muchas de ellas contaminantes. Y también estos materiales hoy día se están empezando a usar como soportes de captura de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2 y en segundo término de metano. Uno de los problemas a los que nos vemos enfrentados en el presente y del que no éramos conscientes anteriormente es la presencia de fármacos en zonas de agua dulce como ríos y lagos. La presencia creciente y con mayor tenacidad de distintos contaminantes, mencionábamos los contaminantes emergentes, principalmente derivados del uso bastante masivo de productos farmacéuticos, cuyos residuos finalmente muchos de ellos terminan en el agua, a partir, digamos, de los residuos de aguas domésticas. O sea, encontraron bastantes fármacos, sobre todo en el río Mapocho. Ya nosotros buscamos en distintos sitios, obviamente pensando desde un punto que tenía menos riesgo, que era básicamente cerca de lo más arriba que pudimos de llegar en Farellones, ya, y después fuimos bajando, llegando a la ciudad hasta más o menos cerca de la desembocadura del río Mapocho. El hecho de encontrar estos fármacos en grandes cantidades o sus trazas o metabolitos en el agua está diciendo que básicamente está llegando mucho de ello en el río. ¿Ya? Por lo tanto hay un mal manejo de desecho de esos fármacos, no en forma consciente probablemente. Aparte hay que tener en cuenta que muchos de los metabolitos o partes de estos fármacos también salen por nuestra orina. Ya en nuestra orina, por supuesto, llega por el alcantarillado, llega a las plantas o algunos de ellos incluso llegan directamente al río. Lo que puedo mencionar es que, claro, al encontrar estas bacterias en el agua y estos fármacos nos está diciendo de nuevo cómo se está comportando, son indicadores de comportamiento de la población. Entonces se ha dado mucho el mensaje de, por favor, primero que nada, si es que el médico te da a ti una receta, síguela al pie de la letra. ¿Ya? Porque muchas personas dicen, ya me dieron antibiótico por 7 días, pero sabes que ya el tercer día me siento bien y lo dejan de tomar. Eso, por supuesto, va a conllevar a que se generen bacterias resistentes porque no se logra eliminar toda la población y la población de bacterias que quedan en el organismo, claro, no es suficiente para causar la enfermedad quizás, pero ellos adquieren la resistencia y van generando poblaciones que no van a responder a esos tratamientos y ya nos estamos quedando sin tratamiento. O sea, la velocidad con la que se generan nuevos fármacos versus con la velocidad que estas bacterias se generan esta resistencia no es la misma, mucho más rápida la generación de resistencia que la elaboración de los mismos fármacos. La presencia de microorganismos patógenos en el agua es un problema de sumo cuidado para la salud pública, ya que su exposición implica el riesgo de contraer una serie de infecciones que podrían generar complicaciones a una gran parte de la población. Bueno, lo principal primero es que hay que hacer mucha educación con respecto a la población de evitar contaminar las aguas superficiales. ¿Ya? He visto muchas veces cuando voy a terreno, por ejemplo, el triste escenario de ver mucho vertedero en las riberas de los ríos, que también he visto mucho material fecal, heces de caballo, de bovinos, de perro. Incluso he visto caballos dentro de los canales de irrigación, bovinos dentro del agua, perros también, mucho perro suelto también. Entonces obviamente eso contribuye a que haya mayor contaminación biológica con gérmenes que nos puede causar a nosotros enfermedad al tomar esa agua o al consumir los alimentos que son irrigados con esa agua. Lo más importante es que, por favor, independiente de cuál sea el origen de las verduras, sobre todo aquellas que crecen en una ras de suelo y que se consumen crudas, lo más importante y el llamado es que las laven bien con agua potable en sus casas antes de consumirlas. ¿Ya?
La filtración del agua es uno de los procesos más utilizados para su descontaminación, donde el uso de algún material, como una malla, puede retener partículas sólidas al pasar por ella. Y básicamente estamos haciendo este estudio donde estamos diseñando medidas artesanales para obviamente mejorar su calidad de agua. ¿Por qué lo menciono que son artesanales? Porque obviamente los pequeños productores, a diferencia de las grandes industrias, no tienen los recursos, no tienen el tiempo, no tienen los fondos para poder hacer grandes innovaciones en sus terrenos. Generalmente son personas que tienen su casa y detrás, en su patio o en su parcelita, tienen su cultivo. Y con eso ellos viven vendiendo sus vegetales. Entonces lo que queremos implementar, viendo la literatura científica y también conversando con los pequeños productores, se nos ocurrió esto de crear unos filtros de arena. Entonces, tomamos unos contenedores, los cuales probamos distintas metodologías para ver cómo básicamente puede actuar mejor el filtro. Entonces nosotros en una primera fase que vamos a realizar, se va a hacer la prueba a nivel de laboratorio. Entonces construimos esta área experimental en donde instalamos estos 3 medios y dejamos uno libre como control. Y básicamente vamos a contaminar con microorganismos y también utilizar lo que venga en los canales y vamos a ver cuál de estos tiene una mayor retención de bacterias, o sea, básicamente que va a permitir que salga un agua más limpia al final de los sistemas. El propósito es que una vez que se identifiquen cuál de los 3 funciona mejor, hacer un pequeño estudio el próximo año a menor escala en donde el mejor se va a instalar en predios de productores. Si esto llega a funcionar, la idea es ir viendo con INDAP, etcétera, con las organizaciones que correspondan de cómo lo podemos llevar a mayor escala. Por otro lado, los microorganismos también pueden ser utilizados para nuestro beneficio, siendo parte fundamental de algunos procesos que aprovechan sus capacidades para tratar con ciertos compuestos presentes tanto en aguas domésticas como en aquellas provenientes de la minería. O sea que hace 25 años atrás establecimos el primer laboratorio de la quinta región, digamos, dedicado a la bioremediación. Y bioremediación de aguas, bioremediación de suelos, ¿no? De diferentes ecosistemas contaminados, ¿no? Empezamos estudiando contaminantes industriales importantes como son los policlorodifenilos, que son contaminantes que están presentes en Chile en cantidades importantes. Nosotros los detectamos, de hecho, en las costas de la región de Valparaíso, ¿no? En Quintero, en Concón, se detecta presencia de policlorodifenilo. También sabemos que en este país se utilizan diversos pesticidas, ¿cierto? Y que estos pesticidas eventualmente llegan a las aguas y por lo tanto pueden contaminar también las aguas subterráneas. Y efectivamente nosotros establecimos procesos de bioremediación de las S-triacinas. También hemos abordado el tema de los metales pesados. Los metales pesados en términos de bioremediación es bastante más complejo porque los metales no se destruyen, no se pueden degradar, sino que lo único que podemos hacer es cambiar su estado de valencia, ¿no? Y también hemos abordado el tema de hidrocarburos. Hidrocarburos es el principal contaminante en el mundo, ¿cierto? No solo en Europa, sino que también en Chile y en diferentes países, porque dado que los hidrocarburos son la fuente de energía, en todas partes se usan y ese es un tema tremendamente importante. En el caso de las aguas tenemos un proyecto bien interesante que nace justamente de un derrame de petróleo en Quintero. También lo hicimos en San Vicente, en San Vicente fue el año 2007, en Quintero nosotros hicimos el muestreo el año 2014 y de estos 2 ecosistemas marinos contaminados fuimos capaces de aislar una colección grande de microorganismos, ¿no? Y después de muchos estudios hemos podido seleccionar algunas bacterias tremendamente interesantes, las cuales se han aplicado a aguas marinas contaminadas y en las cuales hemos tenido resultados tremendamente interesantes, por lo tanto podrían ser aplicadas, digamos, en casos de derrames de hidrocarburos. Últimamente se han desarrollado otros mecanismos que además contribuyen con los ecosistemas presentes en algunos lugares del país, como la generación de humedales construidos. Un humedal natural, ¿cierto? Es una zona donde el nivel del agua sube o baja según la época del año y ese suelo saturado permite que exista vegetación. Nosotros como seres humanos hemos aprendido de la naturaleza y observamos que los humedales naturales remueven distintos contaminantes, por lo tanto mejoran la calidad del agua. Entonces, un humedal construido es un sistema de ingeniería que uno construye, diseña, opera para tratamiento de agua principalmente. También puede tener otros usos como recuperación de flora, de fauna, mejora y apoyo a la biodiversidad, absorción de carbono.
y también proveer espacios para recreación. Los humedales construidos son una tecnología muy posicionada en distintos lugares del mundo, principalmente para el tratamiento de agua servida. En relación a la remoción del arsénico, eso todavía está a un nivel de investigación, donde nosotros hemos hecho algunos pilotos en el contexto de un proyecto Fondesit, auspiciado por ANID, donde investigamos cuál es la capacidad que tienen los humedales construidos para remover arsénico y otros metales. Y descubrimos que estos sistemas pueden remover arsénico con una alta eficiencia de remoción. Tal como hemos podido evidenciar, el desarrollo científico y tecnológico ha contribuido, mediante la innovación, a solucionar una serie de problemas relacionados con la modernidad, buscando la forma de mitigar las consecuencias que genera la contaminación que afecta al agua, tanto de ríos y lagos como del mar. Al mismo tiempo es relevante la innovación porque nos permite abarcar aquellas problemáticas que son específicas de Chile, porque justamente tenemos la ventaja en un momento de tener una zona geográfica muy diferente de norte a sur, pero al mismo tiempo para el desarrollo, por ejemplo, de una tecnología es muy específica, lo que lo hace una desventaja y que al mismo tiempo lo hace mucho más interesante para innovar. A ver, Chile es un país en el cual el tema ambiental recién ha cobrado mayor valor en los últimos años, con las generaciones más nuevas, ¿no? Y la verdad es que Chile se ha hecho muy poco cargo de sus pasivos ambientales y tiene que abordar eso. Somos un país que no tiene legislación sobre calidad de suelo, el único país OCDE que no tiene legislación sobre calidad de suelo, y la legislación que tenemos sobre calidad de aguas es una legislación que no está actualizada, ¿cierto? No se condice con ser un país OCDE. Por lo tanto, tenemos que avanzar mucho como Estado, como país, digamos, para avanzar en eso y permitir, digamos, que haya una verdadera industria que ayude a recuperar, a restaurar ecosistemas que están contaminados. Ahora, contaminación siempre va a existir. En todos los países hay situaciones de derrame o de descargas accidentales y por lo tanto necesitamos tener tecnología para descontaminar. No hay duda de que seguiremos desarrollando nuevos métodos para responder a estos problemas, pero es necesario generar un cambio como sociedad para que finalmente podamos vivir en un ambiente libre de contaminación. Puedo contarles que nosotros venimos llegando de una gira por Europa, en las cuales presentamos parte de los trabajos que hacemos de bioremediación acá en Suecia, Dinamarca, en Alemania y en Suiza, y los trabajos fueron muy bien recibidos. Llamó mucho la atención en la academia esta posibilidad de no solo hacer ciencia frontera, sino que también hacer aplicaciones biotecnológicas que mejoren la calidad de vida, ¿no? Y por lo tanto estamos tremendamente contentos de poder avanzar hacia esas aplicaciones. Faltan muchas cosas que podemos hacer, que son sencillas y otras que son más complejas. Unas muy sencillas es informar. Creo que debemos educarnos con respecto al uso, al cuidado, a la escasez del agua, porque se habla mucho de que hay una gran escasez a nivel mundial y aquí hay una gran escasez de agua a nivel nacional. Pero claro, nosotros vamos a nuestras casas, más del 90% de la población del país entra a un sanitario, abre la llave y sale agua, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo relacionar una problemática de escasez de agua si yo tengo agua en mi casa saliendo de ella? Entonces ahí el problema principal o donde debemos abarcarlo es en la educación, es en informar qué es lo que se provoca un gasto excesivo de agua en la casa, qué es lo que se provoca un descuido del agua, qué es lo que provoca una desorganización en el uso y abuso de las aguas.